Hablando entonces ah, eh, de lo que es este primer tema de bioestadística, se llama el efecto placebo. Vamos a darles, digamos, unas nociones básicas, digamos, de este efecto y vamos a comenzar definiéndolo y de a poco ir desarrollando un poco los mecanismos. Eh, cómo, cómo actúa, o digamos cómo la literatura describe cómo actúa, la importancia de los ensayos clínicos y pues su práctica clínica. Em, entonces, primero vamos a un ejemplo básico, digamos, el efecto, digamos, el placebo, prácticamente con su efecto, pues es muy usado, digamos, en los ensayos clínicos, en la investigación y sobre todo pues para valorar la efectividad de ciertas drogas que se quieren medir prácticamente su efecto. Entonces, este ejemplo pues queremos determinar si una nueva píldora, por decir, mejora, digamos, de forma más rápida la migraña en comparación a pues no tomar nada. Digamos, un ejemplo muy básico que probablemente ya se había hecho hace mucho tiempo. Antiguamente, digamos, el efecto placebo se usaba mucho más. Se dividen en dos grupos, pues este estudio, los que reciben la píldora y los que no, pues el tratamiento es la píldora, el grupo tratamiento, los que toman y el grupo control, los que no toman nada. Pues si el grupo tratamiento mejora, entonces, en este caso, pues no vamos a saber si es por efecto del tratamiento en sí, por la medicina, o fue por la respuesta de haber tomado cualquier píldora. Ya, entonces, este efecto, que es prácticamente eh, esa, ese- esa sensación de haber tomado cualquier píldora, también se le conoce como efecto placebo. Entonces, la palabra placebo se deriva de una palabra latina que significa complacer, ¿ya? Del latín, y significa complacer. Pues se llama así, pues prácticamente, eh, digamos, los seres humanos pues tienen tendencia a mejorar, digamos, solamente con la idea de que de que algo nos va a dar un tipo de placer, puede ser bienestar, ¿ya? O de simplemente ser tratados. Entonces, independientemente de que, qué beneficios nos dé o no ese tratamiento. Entonces, de ahí como tomaron, digamos, esa palabra. Eh, entonces, este placebo no es una sustancia, digamos, eh, puede ser en realidad muchas cosas, pueden ser una sustancia, puede ser una palabra, puede ser una acción, ¿ya? Entonces, prácticamente, ¿qué genera en la otra persona o en el otro? Sí, podemos decir en este grupo o en la otra persona un evento psicobiológico, prácticamente que se puede atribuir eh, a un tratamiento o a no haber administrado nada, como puede ser el placebo, ¿no? Entonces, bueno, otras definiciones que se dan del efecto o del placebo, pues un nuevo diccionario, pues la medicina, un método común. Otro calificativo que le dan es un calificativo todo medicamento adaptado a favor de beneficiar al paciente. Eso también le conocen el efecto placebo. Eh, Orno bueno, otro científico pues lo describe como una imitación de un tratamiento específico con ausencia de componentes terapéuticos, ¿ya? Prácticamente así también lo describen sin la sustancia activa, digamos, ¿no? Beecher, otro científico, lo describe como sustancias farmacológicas inertes con efectos terapéuticos reales. Eh, es el placebo impuro o impuro, pues el puro prácticamente es el que interviene prácticamente en la enfermedad en estudio y el impuro es que, digamos, de manera indirecta eh, interviene en otro tipo de patología que no se está midiendo. Ya se le llama el pseudo placebo. ¿Cuáles serían?
Ahora, ¿cómo entender, digamos, cómo actúa el placebo en sí? Ya con lo escuchado, digamos, podríamos entender que no tiene, digamos, efectos como tal, eh, como un medicamento que, digamos, se absorbe de manera intestinal. Digamos, este medicamento, sustancia activa, se va a la sangre, va con cada tejido. No, tiene más una explicación. Bueno, en realidad, según lo que he estado buscando, todavía siguen en estudio de cómo actúa, digamos, para saber cómo actúa el placebo en sí. Lo más, digamos, la gran parte de explicaciones, pues, se recaban en los efectos psicológicos y en los efectos neurobiológicos. ¿Ya? Entonces, digamos, el placebo prácticamente tiene que ver mucho con las palabras, con lo que le digas al paciente. Entonces, una de esas, entonces, se explica con la esperanza, que tiene que ver mucho con la expectativa, la espera de mejorar. ¿Ya? Y el deseo, obviamente, de mejorar y la emoción. Es mucho eh, uno de los efectos, digamos, de mejorar con el placebo es darle esperanza y provocarle ese deseo y emoción de mejorar al paciente. Otra de las explicaciones, digamos, mecanismos por el cual el placebo, pues, ayuda es el condicionamiento. ¿Ya? Entonces, al paciente, bueno, así como eh, si había esto del condicionamiento, pues ya se había probado en animales, ya ciertos animales que se les inducía cierto tipo de, digamos, no sé si habían escuchado, pues, este, la prueba en la cual a ciertos animales se les hacía sonar una campana, pues, y comenzaban a salivar. Entonces, esto prácticamente es muy parecido al efecto placebo. Entonces le condiciona con un tratamiento, digamos, que mejoró, que le hizo que mejore el paciente, pues se le dice al paciente que va a mejorar y el paciente ya comienza a sentir mejoría. Y los efectos, pues, neurobiológicos. El placebo induce dentro del cuerpo una salida de neurotransmisores y neuromoduladores muy ligados con muy, muy ligados prácticamente con, con el efecto de la dopamina y el GABA. Por ejemplo, aquí en esta tabla, pues vemos en cada enfermedad o en cada, digamos, de estos enfermedades, prácticamente cómo actuaría, cómo se ha visto. Por ejemplo, en, en lo que más se ha investigado con el placebo, es en el dolor. Y obviamente mayor parte de ensayos clínicos, digamos, que utilizan placebo como control es en medicina para el dolor. Entonces, vemos que en el dolor pues se activan, el placebo provoca una activación de opioides endógenos y dopamina, ya prácticamente provocados por placebo, y estos llevan a la activación de colecistocinina y desactivación por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, se le diga al paciente que este medicamento le va a provocar un efecto adverso, puede ser grave o leve, ya, en cambio, al contrario, activa la colecistocinina y desactiva la dopamina. Eso es lo que se llama el efecto nocebo, que en lugar de, digamos, de sentir placer, más bien todo lo contrario. Ya es igual en la enfermedad de Parkinson, como ven aquí, músculo estriado, que es donde no, el músculo estriado, perdón, en el cuerpo estriado cerebral. Entonces, que es prácticamente donde se encuentran digamos, los efectos, eh, los cambios en el Parkinson, ¿no? Entonces van a ligar, digamos, ahí el efecto en la depresión, en muchas enfermedades psiquiátricas. eh, eh, también se ve ligado, incluso en el sistema inmune, como ven aquí, dice que el mismo efecto condiciona que muchos mediadores inmunes, por ejemplo, pues, me dice aquí linfocitos, interferón gamma, interleuquina 2,
puedan prácticamente activarse. Entonces, eso se podría, digamos, entender, digamos, por ejemplo, en la pandemia, que se dio mucho lo que es medicamentos que al inicio no se habían comprobado, incluso medicamentos o sustancias, como por ejemplo, cabe destacar, digamos, el dióxido de cloro y muchas otras, los cuales podrían explicarse por este efecto, digamos, con el gran deseo y prácticamente la esperanza de mejorar, pues mucha gente los tomaba y probablemente mejoraba. No se sabe si es por el efecto placebo, que condicionó, digamos, igual un aumento de la respuesta inmune y hizo que mejorara el paciente, o incluso que prácticamente la enfermedad siguiera su curso habitual y mejore también. Eso ya vamos a explicar. Bueno, el efecto nocebo que les acabo de decir, que prácticamente es la expectativa de efectos negativos. En lugar de efectos positivos, pues es de efectos negativos cuando prácticamente se le dice, habla mayormente de los efectos adversos de un medicamento o una enfermedad. ¿Qué importancia pues le vamos a dar al efecto placebo en los ensayos clínicos, en la investigación, en la bioestadística? Entonces, como dije anteriormente, el efecto placebo se usa mucho, sobre todo en los ensayos clínicos eh, aleatorizados y controlados, eh, sobre todo en las primeras fases de querer medir un medicamento, en las fases en las que se quiere medir eficacia. Eh, ¿Por qué? Porque prácticamente ahí se va a medir el efecto prácticamente eh, verdadero del tratamiento, ¿ya? Entonces, si no existen contraindicaciones éticas, comúnmente hay contraindicaciones, sobre todo en enfermedades como oncológicas, ¿ya? En otro tipo de enfermedades en las que mm, este medicamento, por ejemplo, no tenga mucha eficacia probada en animales, entonces, o no se conozca que no tenga mucho efecto, pues obviamente comprar con un grupo placebo no va a servir porque va a ser casi igual, muy parecido. Entonces debe ser un medicamento que sí se haya comprobado, digamos, que tiene un gran efecto, digamos, ya primero en animales y después ya en humanos. Ahí se va a comprar con placebo. Entonces, el grupo control, pues, en estos casos de los ensayos clínicos, va a permitir discriminar entre los efectos experimentales, como les decía, o los del tratamiento y los originados por prácticamente, que son otro tipo de efectos que pueden conducir a la mejoría de la enfermedad. Por ejemplo, la regresión a la media, que ya les voy a explicar, la historia natural o las expectativas de los pacientes. ¿Ya? Entonces, en estos ensayos, el placebo es aceptable cuando no ha existido una intervención probada, es decir, para probar la eficacia y seguridad de una intervención y siempre que el paciente no corra ningún riesgo de daño grave o irreversible. Como les decía, hay muchos medicamentos que no van a tener una eficacia o más bien van a dañar a este paciente. Eso no se permite prácticamente incluir al placebo ahí, como grupo control. Ya, entonces sabemos que entre un 45 y 97% casi de los médicos reconocen haber usado alguna vez nuestra práctica clínica pues un placebo, ¿no? Un paciente pues no sé, puede ser que conozcamos que tenga alguna, o sea, incluso pues creo que nos hemos dejado llevar a veces pronto por alguna patología, el paciente tiene alguna patología psiquiátrica, pues son quizás más susceptibles a creer en este tipo de efecto placebo. Entonces le dice que se le va a dar un medicamento y no se le da, o se le da otro. En realidad sí, tiene mucho que ver con el aspecto ético. Incluso se le ha usado como un engaño para... Entonces, este artículo describe que esto ya es prácticamente es antiético, se le debería siempre informar pues, de manera veraz pues, todo lo que se le va a dar al paciente. Eh, entonces, en la práctica clínica es muy usado y obviamente a veces también para, digamos, ante la demanda injustificada de medicamentos, prácticamente el paciente te pide un medicamento y no se le debe dar, por ejemplo, antibióticos en enfermedades, en alguna infección respiratoria viral. Entonces, pues,
por decir. Entonces ahí es cuando el médico tiende, digamos, a dar este tipo de inducir este efecto placebo. Bueno, en esta diapositiva he colocado, digamos, un algoritmo, digamos, consideraciones que describe este artículo para el uso de placebo en la práctica, en los ensayos clínicos, podemos decir, en la práctica de investigación. Entonces, vamos a considerar, digamos, que es una enfermedad en la que tiene o no un tratamiento efectivo. Vamos a, eh, vamos a valorar si tiene un tratamiento efectivo. Entonces en ese momento nos vamos a preguntar si el estudio va a tratar de mostrar la equivalencia de un nuevo tratamiento, ¿ya? Es decir, que este medicamento nuevo va a ser semejante al con el que vamos a comparar. Si vamos a medir equivalencia, pues usamos un control activo, ¿ya? Si no vamos a medir equivalencia, ¿ya? Antes de eso, en el caso de que este tratamiento, digamos, no sea prácticamente muy efectivo, pues usamos con un grupo control con placebo, ¿ya? En el caso de que, pues obviamente sí tenga efectividad y tenga la tendencia a ser equivalente a otro tratamiento, si hacemos un control activo, ¿ya? En el caso de que no queramos medir equivalencia con este nuevo tratamiento, entonces vamos a preguntarnos si el tratamiento previamente aprobado va a afectar a la sobrevida o va a causar morbilidad irreversible en la población estudiada. Y en el caso de que prácticamente no provoque un gran impacto, ¿ya? En la sobrevida, pues sí podemos usar con placebo, pero si va a provocar ese cambio, una morbilidad irreversible en la población estudiada, pues sí, tenemos que preguntarnos, ¿el ensayo clínico de adición proporciona información? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un estudio de adición. En el caso de que no, pues, digamos, un estudio de poca duración nos puede proporcionar una nueva evidencia. Nos preguntamos si este estudio, digamos, un estudio corto, nos va a provocar una nueva evidencia prácticamente y éticamente aceptado. Pues sí, le hacemos un estudio corto, digamos, controlado con placebo. En el caso de que el estudio más bien ya sea más largo, el tratamiento ya se encuentre aceptado como el estándar, pues en el caso de que sí, pues hay la posibilidad de que prácticamente el nuevo tratamiento sí pueda ser mejor que el anterior. Digamos, si quisiéramos comparar, digamos, un medicamento que alguna vez habíamos puesto la discusión eh, de, del que quiera eh, mm, digamos, por ejemplo, en la diabetes, que digamos, por mucho tiempo la metformina había sido, digamos, el tratamiento de base y debe haber un medicamento muchísimo mejor a este como para que sea el medicamento, digamos, de primera elección. Entonces, de esto es lo que se trata. Si este medicamento, pues, ya se encuentra aceptado como estándar y que este pueda mejorar, pues, se va a llamar estudio de equivalencia. Esto no sé si nos podrá explicar mejor el doctor, esto de estudios de equivalencia y la relación con el placebo, pero digamos, tenía mucho que ver con esto, porque si ya no, el medicamento no va a mejorar o prácticamente no es mejor que el otro, pues sí se recomienda realizar estudios con placebo cuando exista esa duda. Otra de las características, digamos, en la respuesta terapéutica, o sea, otros fenómenos que van a intervenir en la respuesta, así como el efecto prácticamente placebo, eh, podemos ver aquí en esta lista. ¿Ya? Uno prácticamente es el verdadero efecto de la medicación, que bueno, ya lo conocemos. El efecto placebo verdadero, que ya habíamos visto, es prácticamente con el placebo puro, los efectos psicoterapéuticos inespecíficos, que se entienden como, pues, mientras el médico más interacciona, digamos, con el paciente va a sentir mucha más mejoría. Eso se tiende, ¿no?
mientras más consultas tenga ese paciente con ese médico, ese paciente va a sentir mayor mejoría, ¿no? La regresión a la media, que es prácticamente, eh, digamos, eh, cuando un enfermo, digamos que eh, la media, o sea, digamos que toda la población vamos a catalogarnos, vamos a colocarnos en una, digamos, en una línea recta. Ya en el medio se encuentran prácticamente la gran mayoría. Entonces, si podríamos decirnos sanos, ¿no? Y los enfermos, digamos, se encuentran fuera de esta media, fuera de este lugar donde están los sanos. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, la enfermedad, conforme va pasando el tiempo, va fluctuando, a veces mejora, a veces empeora. Entonces, la regresión a la media quiere decir que conforme va pasando el tiempo, los enfermos tienen mayor probabilidad de que esta variación tenga el sentido de mejoría más que de empeoramiento. Entonces van acercándose a la media. Ya eso es otro, digamos, fenómeno que puede, digamos, intervenir en la respuesta terapéutica. Otro es la respuesta espontánea o remisión, obviamente, pues la remisión de la enfermedad, mientras más dura un tratamiento, mayor probabilidad de que remita. Y hay tres efectos que me parecieron interesantes: el efecto Rosenthal, el Hawthorne y el efecto Halo. El efecto Rosenthal, que es lo mismo que el efecto Pygmalion o un efecto esperado, que es prácticamente cuando un individuo pues espera, eh, o sea, creen que va a mejorar. Simplemente es la creencia de que este medicamento o esto va a mejorar mi condición. Entonces, eso es el efecto Pygmalion o Rosenthal, ¿no? El creer es poder. El efecto Hawthorne, en cambio, es el hecho de que un individuo sea, por ejemplo, medido, ¿no? Tomado vamos, un, un examen de laboratorio, tomada la presión, ya, digamos, ya le hace creer que también va a mejorar, ¿no? Eso les llama el efecto Hawthorne. Muchos pacientes pueden tenerlo. El efecto halo, que es prácticamente si, por ejemplo, tenía el paciente dolor y fiebre, si le mejoró el dolor, pues siente que también va a mejorar la fiebre, ¿no? Y el otro de los efectos es la reducción del estrés, o sea, cuando tiene el paciente mucho apoyo familiar y social, disminuye el estrés. Y, por ejemplo, cuando este paciente usa otros tratamientos aparte de los que el médico de base le da, también puede ser efecto para que mejore. Y por último, pues lo que son las características y percepciones de los placebos, ¿no? Pues, hay mucho, esto, digamos, puede ser también una explicación de cómo actuarían, ¿no? Cómo es lo que la gente, digamos, espera de este placebo. Entonces, una de ellos, pues, la mejoría espontánea, ¿no? Puede ser que no se puede explicar si es por la evolución de la enfermedad o por el efecto del placebo, pero puede ayudar. Eh, la fluctuación de los síntomas, como les decía, entonces conforme van fluctuando los síntomas, van variando, hay más probabilidad de que mejore. El tratamiento adicional, como ya les decía, está bastante repetitivo. La subordinación experimental, ¿qué es eso? O sea, es cuando el paciente, pues, dice lo que cree que es esperable en el estudio. Entonces, el paciente ya, digamos, cree, digamos, que en ese estudio está esperando la mejoría, de acuerdo a lo que observa, o el mismo paciente prácticamente va observando de que mejora, entonces va a tener esa tendencia, ¿no? Las respuestas condicionadas, diferenciar el efecto placebo y el efecto condicionado, bueno, eso ya lo habíamos dicho. Entonces, uno de los efectos de los mecanismos para que el efecto placebo funcione, pues es el que el paciente ya se encuentra condicionado a mejorar y pues a mayor expectativa, mayor efecto placebo, potencialmente mayor será el condicionamiento asociado en el futuro, obviamente. Entonces, todo tiene que ver, digamos, desde el punto de vista psicológico y neurobiológico. Pues esto sería todo, doctor. No sé si algún comentario. No, la verdad es que bastante
bastante bien. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga alguna duda respecto a esto, del efecto placebo. Eh, Acuérdense que cuando nosotros vamos a dar un placebo siempre tiene que eh, contener tiene que ser de las mismas características que el grupo que nosotros vamos a tratar. O sea, no, o sea, si vamos a dar un fármaco y va a venir etiquetado en un blister, pues el del efecto placebo tiene que ser exactamente igual, el mismo blister, del mismo tamaño, del mismo color, del mismo peso, todo, ¿no? Para que realmente no se pueda distinguir entre cuál es el placebo y cuál es el tratamiento, ¿no? O el grupo de estudio con la maniobra. Bien, esto, Está bien. bueno, pues entonces si no hay nada, continuamos, Lalo. Vale, doctor. Comparto entonces mi pantalla. Ahí se cayó. Sí, sí se ve mi pantalla. ¿Se ve bien? Vale. Pues el tema que yo voy a dar es sensibilidad y especificidad. Al final de la sesión voy a hacer un Kahoot por si me pueden apoyar en descargar la aplicación o meterse a la página de internet para que sea más ágil al final. Bueno, pues me llamó la atención el tema. La verdad es que estos temas de estadística siempre se me han dificultado, pero al hacer la revisión del tema pude ver que no soy el único que se le dificulta, sino que incluso muchos autores pues concuerdan con eso, ¿no? Por ejemplo, en este artículo encontré pues sí, este texto que decía, la sensibilidad y especificidad son dos parámetros bien conocidos por los clínicos, pero no por ello bien comprendidos. Entonces, pues sí, todo el tiempo estamos escuchando de la sensibilidad, la especificidad del ultrasonido, de la endoscopía, pero realmente, como dice aquí el estudio, pues no comprendemos bien qué es la especificidad o qué es la sensibilidad del estudio o de dónde vienen, ¿no? O la utilidad de estas. Y este otro artículo que me pasó Brian, decía él lo mismo, el autor, o sea que incluso él cuando en la Facultad de Medicina que empezó a relacionarse con estos conceptos, pues decía él que hasta veía sus ojos como con vidrios, ¿no? Decía, quizás el lado izquierdo de de mi cerebro no está a la altura de la tarea a comprender. Por eso me llamó la atención y por eso los puse ahorita como introducción. Y pues yo me puse estas dos palabras porque yo siempre he llegado como sensibilidad, siempre en mi cabeza la E y la N en mayúscula y rojo es de los enfermos. Y la especificidad pues es lo contrario que son los sanos, ¿no? Yo hasta ahí llegaba hasta hace unos días. Bueno, pues me llamó la atención que se describieron, o más bien se utilizó como primera vez en la Segunda Guerra Mundial para implementar medios eficaces de detección de aviones japoneses. Nos refería a que pues al final de cuentas se estudia un fenómeno binario, por ejemplo, la presencia o ausencia de la enfermedad, que es en nuestro caso, y que queremos desarrollar una prueba para detectar eficazmente la aparición de un nuevo evento preciso, por ejemplo, pues la enfermedad. Entonces, pues desde ahí se están utilizando pues pues estas medidas en estadística. Bueno, como concepto, pues como una receta de cocina, la sensibilidad representa la probabilidad de clasificar correctamente a los enfermos o lo que es lo mismo, la proporción de verdaderos positivos. Es una proporción en la que el denominador se sitúa el total enfermos y en el numerador los positivos verdaderos. Y la especificidad representa la probabilidad de clasificar correctamente a los sanos o lo que es lo mismo, la proporción de verdaderos negativos. Es una proporción en la que el dominador figura el total de los sanos y en el numerador los negativos verdaderos. Pues cuando lees esto te choqueas, ¿no? Y dices, o sea, no le entiendo, no sé ni el numerador ni el denominador, pero revisé algunos artículos que me gustaron porque no solo se quedan con el concepto, sino que te dan ejemplos y ahorita los voy a exponer y se entiende más lo que significa cada una.
Pues tal vez también hacían énfasis los artículos que tenemos nosotros como médicos, pues utilizar como tal la estadística, ¿no? Y abrazarla como tal, porque decían ellos que siempre los clínicos vemos como algo externo, todo lo que es las medidas, las matemáticas, ¿no? Y decía que tenemos que como tal abrazar la probabilidad, porque al final todo el tiempo estamos pues usándola. Por ejemplo, en este esquema, pues decían, si un paciente, en este artículo ponen el ejemplo de un niño, ¿no? Por ejemplo, llega el niño y no sé, llega con disuria o sí, con disuria, pongamos. Entonces, si yo veo que tiene disuria o que tiene, no sé, un cuadro febril, veo algunas causas y yo puedo identificar si amerita o no hacer más pruebas diagnósticas. Pero, por ejemplo, si ya la mamá del niño me refiere, uso que se aguanta para ir a la pipí, le interrogo más acerca de cómo él se limpia él después de ir a la popó y veo que es una técnica incorrecta, veo que ya tiene fiebre, entonces esto me puede orientar aún más a una infección de vías urinarias, por ejemplo, y puedo hacer un examen general de orina y en todo caso, pues ya saltarme al urocultivo, ¿no? Entonces siempre estamos entre esto, entre el umbral de la prueba y el umbral del tratamiento, de acuerdo a los datos que tengo del paciente, ¿no? Que cada paciente pues es distinto. Entonces en este esquema igual ellos hacían la representación, por ejemplo, si yo considero que el niño únicamente tiene un resfriado, pues lo mando a su casa. Pero, por ejemplo, si ya tengo más datos sugestivos de, por ejemplo, no sé, de un COVID, pues le hago una prueba de COVID, ¿no? Entonces estoy en este umbral. Y si veo que, no sé, que tiene un síndrome integra un síndrome pulmonar pleuropulmonar en la exploración, pues ya lo abordo con un estudio de imagen, una radiografía o incluso pues un cultivo de esputo. Bueno, pues todas las pruebas al final tienen falsos positivos y falsos negativos. La probabilidad preprueba de padecer la enfermedad en función de la población a la que pertenece y la sintomatología que refiere. Esta se va a ver modificada por el resultado de la prueba diagnóstica hasta un valor denominado probabilidad postprueba. Y como les comentaba al principio de la plática, pues hay que acostumbrarnos a movernos en este abordaje probabilístico. El paciente tiene una probabilidad mayor o menor de tener un diagnóstico. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo un abordaje probabilístico. Bueno, pues la sensibilidad a grandes rasgos nos va a detectar cuántos de los que están enfermos realmente van a salir positivos en una prueba. Y la fórmula matemática son los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos, que en resumidas cuentas, pues son los enfermos positivos entre el total de enfermos. Y la especificidad son cuántos de los que están sanos salen negativos. O sea, especificidad es igual a los verdaderos negativos entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. O sea, ahorita vamos a poner dos ejemplos que creo que con esos dos ejemplos van a quedar pues más claros estos dos conceptos. Por ejemplo, en este primero tenemos una población de 100 escolares con síndrome miccional, en los que queremos valorar la utilidad de la tira reactiva para el diagnóstico de una infección de vías urinarias. En esta población les hicieron un cultivo para tener un patrón de referencia. De estos 100, 30 salieron positivos en el cultivo. Como resultado, obtenemos que un cultivo de orina positivo en 30 de los 100, podemos establecer una prevalencia del 30% en nuestra población de 100 escolares. Esto de la prevalencia también es importante, ya que la sensibilidad y la especificidad no se van a ver, no van a tener un cambio significativo de acuerdo a la prevalencia, a diferencia del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo que vamos a ver en la siguiente clase con Kevin. Bueno, entonces de mi muestra de 100 pacientes, ahora quiero yo ver cuáles fueron los sanos. Entonces la especificidad son los verdaderos negativos entre el total de sanos. Los verdaderos negativos
En total en mi muestra van a ser 54. Entre los total de sanos, que son 70, me va a dar un 77% de especificidad en una tira reactiva. Y la sensibilidad son los verdaderos positivos entre el total de enfermos. En este caso, pues son 26 entre 30 me da un 86% de sensibilidad. Esto se traduce que un niño con infección tiene un 86% de probabilidad de tener un cultivo positivo, mientras que uno sin infección tiene un 77% de probabilidad de tener un cultivo negativo. Ahora, ¿cuál es el problema? La sensibilidad nos dice la probabilidad de clasificar correctamente al enfermo, una vez que sabemos que está enfermo. Y la especificidad, la probabilidad de clasificar correctamente al sano, que es una vez que lo conocemos ya como sano. El problema está que en la práctica, pues vamos a desconocer tanto si está sano o si está enfermo. Por eso quiero hacer la prueba, ¿no? Es por esto que al conocer los valores de sensibilidad y especificidad de una prueba, no nos permiten por separado estimar la probabilidad del diagnóstico y por lo tanto saber si hemos traspasado estos umbrales de diagnóstico o el umbral terapéutico, incluso con valores de sensibilidad o especificidad próximos al 100. En el ejemplo 2, este artículo me gustó mucho, me lo pasó Brian, me llamó mucho la atención porque el doctor te va guiando así con manzanitas. Él ponía este ejemplo. En una población que de 100 personas, el número de personas con la enfermedad son 30. Por tanto, la prevalencia de la enfermedad coincidió con el anterior, que era el 30%. Al aplicar una prueba diagnóstica de la enfermedad de esta población, la prueba ha identificado correctamente a la mayoría, pero no a todas las personas con la enfermedad. Ha etiquetado correctamente como libres de enfermedad a la mayoría de las personas sanas, pero no a todas. Y al calcular la sensibilidad y la especificidad, me va a permitir cuantificar estas dos afirmaciones. Entonces, la sensibilidad se va a referir a qué tan buena es una prueba para identificar correctamente a las personas que padecen la enfermedad. Por lo tanto, al calcular la sensibilidad, solo nos va a interesar este grupo de personas. La prueba ha identificado correctamente a 24 de las 30 personas que padecen la enfermedad, como podemos ver aquí en el diagrama. Por lo tanto, la sensibilidad de esta prueba va a ser del 80%. La especificidad nos va a traducir qué tan buena es la prueba para identificar correctamente a las personas que se encuentran bien. La prueba ha identificado correctamente a 56 de 70 personas sanas, por lo tanto, la especificidad va a ser del 80%. Y aquí les dejo la forma de calcular la especificidad, pero ahorita para el Kahoot como tip. La sensibilidad o especificidad alta no necesariamente son algo bueno. Por ejemplo, en este cuadro, el primero en la figura 6, esta prueba ha logrado una sensibilidad del 100%, o sea, todos están enfermos supuestamente, ¿no? Pero en realidad no todos están enfermos, utilizando la estrategia simple de producir siempre un resultado positivo. Sin embargo, su especificidad claramente podría ser aún peor y la prueba es inútil. Lo más adecuado, ahí como es en la figura 7, un test perfecto. O sea que hay un equilibrio entre estas y que detecte tanto sanos como enfermos. No sé si me puedan ayudar a conectarse al Kahoot. Pero todavía no lo quites. Ay, perdón. ¿Puedes poner el QR? Sí. A ver, aquí está. Listo. Nos pide Es que un tema cortito, número. porque voy a meter un captura. Lalito, ¿lo puedes volver a poner? No me dejó escanear. Aquí Pide un está. número. Sí, ahorita se los voy a dar. Lo voy a quitar ya, ¿eh?
Ahí ya pueden ver el pin del juego. Sí. Va. Entonces lo van a poner en su app o en la página de internet y los va a llevar al Kahoot. Ya se conectó Santi, Mariana, Oscar, el maestro Kevin, Richie. Beto ya también anda por acá. Ok, sí. El señor Erasmo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ya voy a empezar el Kahoot, ¿eh? Vamos con la primera pregunta para reforzar pues los conocimientos, a ver qué tanta atención pusimos. Em, la primera pregunta es, ¿qué es la especificidad? Van a seleccionar el color que ustedes creen que pues es la especificidad. Bueno, pues vimos que pues en realidad la especificidad representa la probabilidad de clasificar correctamente a los sanos. Un tip que yo les doy es que la sensibilidad es EN de enfermos. Entonces, ¿qué es lo contrario? Pues especificidad y así te puedes decir como para un examen es pues lo más rápido. Bueno, pues vemos que Kevin y Mar van a la cabeza. Ahora vamos con ¿qué es la sensibilidad? Súper bien, hubo algún despistado por ahí que dijo que representa la probabilidad de clasificar correctamente a los sanos, pero no, o sea, la sensibilidad, como ya mencionamos, detecta enfermos. Entonces, pues Mar va a la cabeza, los dermatólogos a la cabeza. ¿Cómo calculas la sensibilidad? Así es, pues es la verdad, los verdaderos positivos entre el total de enfermos. Kevin y Mar se están peleando el premio. Ahora es una de verdadero y falso. La especificidad se calcula con la siguiente fórmula, verdadero o falso. Verdadero. Muy bien, Lord. Es que no me pude conectar, que me pidieron información. Pero bueno, quedó clara esa pues, afirmación y Kevin y Mar se van. Ah, no, ya subió Santi también. Es que el Kahoot también evaluó qué tan rápido contestamos. Los verdaderos positivos, vamos a hacer un cálculo. Los verdaderos positivos son 26 y el total de enfermos son 30. Calcula la sensibilidad de acuerdo a las fórmulas que ya mencionamos anteriormente. Súper bien, aquí algún despistadillo. Pues es nada más 26 entre 30 y nos va a, pues a dar el resultado. Santi y Kevin, Santi a la cabeza, vamos a ver quién gana. Al final es la última ya. Los verdaderos negativos son 54 y el total de sanos son 70. Calcula la especificidad. Muy bien, pues igual, parece que
pues sí entendimos la mayoría del tema. Por aquí hubo un despistado de 86, pero pues bueno, al final ganó Santi, yujú, Ecuador a la cabeza. Pues no sé si tengan algún comentario acerca de la clase. Les digo, era una clase, un tema desde mi punto de vista cortito. Yo creo que pues pues muy nutritivo, la verdad, porque como dicen, o sea, lo utilizamos al final todos los días y hay que abrazar, como decían los artículos, este abordaje probabilístico. Y Gustavo me pasó unos videos que está haciendo un doctor del Instituto de Nutrición, que está muy padre. Literal es un curso completo de bioestadística que si quieren después se los mando y explica muy padre y como que entiendes por qué tienes que saber estos temas, que a veces como que no sabemos por qué, por eso nos cuesta trabajo. Entonces no sé si tengan algún comentario acerca del tema. Sí, es muy interesante porque justamente el rendimiento diagnóstico de todos las pruebas que nosotros aplicamos o utilizamos en medicina en el día a día, es lo que a final de cuentas, nos permite establecer diferentes escalas, y diferentes em, factores de riesgo para conocer la probabilidad de alguien de tener o no una enfermedad. Entonces, de ahí parte la importancia, ¿no? Y estas pruebas de rendimiento diagnóstico son esenciales para eso, ¿no? Y empezando por la sensibilidad y la especificidad. Me pareció muy didáctica la forma en que lo abordaste, Lalo. Muchas felicidades, quedó muy claro. Y no sé si alguien tenga algo que comentar. Gracias, Doc. Estuvo muy padre tu clase, Lalito. Muchas gracias, Mar. Pues qué bueno que les gustó el tema y pues se va a poner mejor cuando ya empezamos a ver valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, porque como que va por ahí junto. La verdad es que ni me quise meter mucho por ahí, pero los artículos lo mencionaban mucho. Entonces se va a poner bueno. Sí, efectivamente, los valores predictivos y después vamos a conocer em, unos términos un poquito más complejos como razón de verosimilitud, pero ya iremos poco a poquito. Sí, Doc. Bueno, pues pues no sé si quedan algún otro comentario, Doc, o No, todo bueno, bien. Nos vemos el día de mañana. nos vemos mañana, que descansen todos. Igual, Hasta bye. mañana, doctor. Hasta mañana a Descansen, todos. hasta Gracias. mañana. Hasta Bye. mañana. Hasta mañana.